Bien, es un gusto saludarlos. Bienvenidos a la clase del día de hoy, la primera que vamos a hacer de varias. Eh, Esto quedará alojado en el campus virtual de la Universidad Metropolitana en mis espacios de YouTube específicamente. Eh, La idea es tener un compartir relacionado con los fundamentos éticos de la democracia como materia, como campo de estudio, como elemento de estudio. Eh, Iniciaremos este pequeño compartir, con 4 sesiones. Esta es la primera de 4 sesiones. En consecuencia, les voy a compartir un documento donde vamos a ver sistemáticamente cómo vamos a organizar estas 4 sesiones. Allí lo tenemos puesto. Vamos a ver en una primera aproximación, en una aproximación inicial, que estamos divididos en 1, 2, 3 y 4 sesiones. Vamos a ver en qué consiste lo que estamos revisando, estamos estudiando. Entonces son las reglas esenciales del juego democrático, ¿no? Que giran alrededor, por supuesto, de elementos fundamentales. Los núcleos normativos, las normas, las reglas, que por supuesto sostienen, como dice el programa, el principio de ciudadanía y las reglas que aseguran pues que la democracia no se salga de su cauce. Para hablar de ciudadanía nos vamos entonces a referir a la mayoría, a las reglas de la ciudadanía, a la mayoría, a la igualdad de los derechos de los ciudadanos, al cual dedicaremos la segunda sesión, los ciudadanos y la libertad para asociarse, para difundir sus ideas, para votar, para ser votados o elegidos, la mayoría y su derecho de decidir, y las minorías y su derecho de existir, de acuerdo a la posibilidad de convertirse en mayoría. Luego, por supuesto, entonces estarán las reglas del control de la democracia, ¿no? Y abajo ustedes están viendo que están recomendadas 3 lecturas. El futuro de la democracia, los de Bobbio, el maestro Norberto Bobbio. Incluso señalo ahí hasta las páginas, ¿no? De la 14 a la 26. Están los adjetivos de la democracia, que es una obra pequeña de Michelangelo Bovero, y por supuesto las condiciones de la democracia, también de Michelangelo Bovero. Quería compartir entonces este documento para que lo tuviéramos claro. Por supuesto, nos corresponde entonces tocar el tema de la ciudadanía, ¿no? Y hablar de ciudadanía, pues, no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil en el sentido de que se trata de un vocablo polisémico. Muchas veces vamos a estar haciendo referencia a elementos de naturaleza semántica, a temas que tienen que ver con el significado en sí mismo de el vocablo y de su característica polisémica, ¿no? Eh, Tendríamos que decir que ciudadanía, ciudadano, tiene unos equivalentes, por ejemplo, en francés o en italiano. La cittadinanza en el italiano y la citoyenneté en el francés se derivan del civitas latino, del civitas latino. Pero, por supuesto,
con el sentido que le daban tanto en la Grecia antigua como posteriormente en la Roma del siglo I, de la Roma durante Cristo y después de Cristo, referidos al ius civitatis o el derecho de la ciudad, que se traduce más bien como el droit de cité en el francés o el citizen's right en inglés. Por supuesto que estas expresiones, el droit de cité o el citizen's right, poseen significados que cuando pasamos de un idioma a otro nos permite comprender mejor a qué estamos haciendo referencia. Vamos a pensar en un ejemplo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el pasaporte suyo o en el mío. O que estamos rellenando un formulario de inmigración, por ejemplo, en Francia. Y entonces me hacen una cantidad de preguntas en el formulario y una pregunta dice nacionalidad. Es decir, para el equivalente de los Estados Unidos es país de ciudadanía, es decir, ¿de dónde es usted ciudadano? Para el francés, nationalité o nacional no son lo mismo que ciudadano o derecho de ciudadanía. Mientras que los términos norteamericanos, citizen o citizenship, comprenden en gran medida ambos sentidos. Esto parece sugerir entonces que en los Estados Unidos se confunde lo que los franceses distinguen como noción de pertenencia a una determinada comunidad, pertenencia a una determinada comunidad, a un Estado nacional, y los deberes del ciudadano como un individuo que participa en las actividades de la vida política. Y nuevamente, aquí vale la pena que veamos pues lo que establece la Constitución, nuestra Constitución venezolana. Si nosotros miramos nuestra Constitución venezolana, lo voy a compartir en pantalla, fíjense cómo lo denomina. En el capítulo 3, sección primera, dice de la ciudad, de la nacionalidad, perdón, y de la ciudadanía. Dice que la sección primera es relativa a la nacionalidad. Y entonces en el artículo 32 se empieza a determinar, a establecer quiénes son venezolanos por nacimiento, cómo se adquiere la ciudadanía por nacimiento, fíjense en el 33, quiénes son venezolanos por naturalización, cómo se adquiere la ciudadanía por naturalización. Fíjense que nos establece en el 36, por ejemplo, que podemos renunciar como venezolanos a nuestra propia ciudadanía. Zanja un problema que normalmente ocurre, que es cuando se tienen varias nacionalidades. Por ejemplo, dice que el Estado promoverá celebración de tratados en materia de nacionalidad, especialmente con estados fronterizos. Y tiene una sección segunda que entonces habla de la ciudadanía. Aquí sí se está refiriendo a cuáles son los derechos que tienen aquellos que son ciudadanos. Dice el artículo 40, gózame, se lo estoy subrayando, gozan de los mismos derechos de los venezolanos por nacimiento, los venezolanos por naturalización, que hubieran ingresado al país antes de cumplir 7 años de edad
y residido permanente hasta alcanzar la mayoría. Y la primera parte que habla de los derechos políticos. Entonces, los derechos políticos son privativos de venezolanos, salvo ciertas excepciones. Es decir, votar y ser votado es un tema de venezolanos. Por nacimiento o por naturalización, ya lo dice la Constitución, cuando se requiere una, cuando se requiere la otra, pero fíjense que el 39 habla de que venezolanos que no estén sujetos a inhabilitación política ni a interdicción civil en las condiciones de edad previstas en esta Constitución, la mayoría a la cual hace referencia el artículo 18 del Código Civil, ejercen la ciudadanía y son titulares de derechos y deberes políticos de acuerdo con esta Constitución. Esto evidentemente zanja parte de lo que venimos conversando con relación a ese carácter polisémico. Y lo que habíamos dicho, ¿no? Que en Estados Unidos se entiende una cosa, que en Francia se entiende pues una diferente, ¿no? Es en Francia, por supuesto, que en determinadas circunstancias se hace depender, vamos a decirlo así, de manera implícita, la noción de ciudadanía respecto a la adquisición de la nacionalidad. Es decir, la cual supone que es una condición natural, mientras que la típica pregunta de los Estados Unidos, pues por supuesto que tiene una historia diferente. Los Estados Unidos es un país donde convergen muchísimos migrantes. Entonces, por supuesto que ellos tienen que preguntar en qué país disfrutas de tu derecho como ciudadano. Vamos a decirlo así, un dilema semántico se mantuvo latente, por supuesto, cuando triunfa aquello que llamaban el Estado Nacional como forma exclusiva o casi exclusiva de pertenencia política, donde la ciudadanía y la nacionalidad prácticamente coincidían. Entonces era como indiscutible, como un resultado necesario, ver que nacionalidad y ciudadanía coincidieron. Entonces el tema, por supuesto que tiene una gran importancia que yo creo que crece cada día más en la, vamos a decir así, luego de la Revolución Francesa y luego de lo que ha venido ocurriendo durante los siglos XIX y XX, vamos a decirlo así, en la etapa del post-nacional, un periodo en el que se pone cada vez menos en cuestión la definición nacional de los ciudadanos, en particular desde un punto de vista del contenido de la democracia. El problema semántico, por supuesto, y su relación con cuestiones de definición de derechos y deberes, tal cual lo hace nuestra Constitución, se remonta prácticamente a los orígenes de la tradición política occidental. Fíjense que hay términos en inglés, pero de Inglaterra, politics, political, que se derivan del griego politeia. Por supuesto, a su vez, es un derivado de polis, de ciudad. Hay un famoso artículo de Emile Benveniste de 1974 que propone interpretar en un sentido más filosófico, con mucha fuerza en la filosofía, caminos opuestos
que la terminología griega y la terminología romana han seguido en su formación, mientras que en griego el nombre de los ciudadanos, politis, y su calidad o capacidad, politeia, se derivan de ciudad, polis, con lo que parece entonces, yo diría que preexiste, ¿no? Como realidad concreta. Y como comunidad individualizada en Roma, pues algo que difiere por completo de lo que ocurría en Grecia. El nombre de la ciudad, Civitas o Civitas, con su constitución interna, con su sistema de derecho, deriva del nombre de ciudadano. Y allí encontramos entonces la denominación civis. Parece sugerir que la ciudad es el producto de la acción común o, por supuesto, la interacción de ciudadanos y no al revés. Aunque esta inversión podría iluminar ciertas antítesis entre concepciones de patriotismo versus universalismo, que de alguna manera yo creo que estamos viviendo cuando se da este fenómeno cultural nuevo, pues que es un mundo prácticamente, o la idea de un mundo sin fronteras, o la idea de globalización más específicamente, ¿no? Cuando pensamos en globalización o en términos de globalización, o por ejemplo, un fenómeno como el que ocurre en la Comunidad Económica Europea, donde hay un derecho comunitario que a veces priva por encima del derecho nacional, entonces evidentemente allí cobra pues un valor que es completamente diferente, ¿no? En realidad lo que se muestra en el espacio, vamos a decir así, lingüístico, son tensiones de la noción de ciudadanía que se refieren a relación entre individuos, relación con la comunidad y, por supuesto, un sentido de pertenencia respecto a un espacio y a un territorio. Entonces podemos admitir que en términos clásicos, el núcleo de la política de la noción de ciudadanía está formado por una especie de ligazón, de interdependencia de dos relaciones. La relación de los derechos y para los derechos de las personas o los colectivos, y la relación de los gobernantes y los gobernados, que no necesariamente designa una distribución fija de roles y estatus, sino un desempeño de funciones más que otra cosa. Lo que significa que los primeros son responsables ante los segundos, mientras que los segundos están obligados a los primeros. Yo creo realmente que esta primera parte, de alguna manera, nos va dejando clara la situación. Bien, continuando, entonces podemos decir, ciudadanía y democracia no son lo mismo, pero están en una relación, si se quiere, dialéctica, con todas las limitaciones, tal vez con un sesgo cultural, ¿no? Que acompaña este tipo de significados, es decir, volver de nuevo a los griegos o a la diferencia entre griegos y romanos. Y aquí podemos enumerar varios autores, ¿no? La gran paradoja histórica es que aquello que queremos llamar democracia en un sentido positivo no es lo mismo que lo que los griegos llamaban con ese nombre, al menos inicialmente.
para los griegos democracia era un término más bien peyorativo. Esto ya tienen que haberlo visto. Y que se refería a elementos de naturaleza o con base en la anarquía. Eran ciudades llevadas por aristócratas. Cuando la masa, el demos, tenía poder o ejercía el poder de tomar decisiones, evidentemente entonces que había una concepción, si se quiere, más populista respecto a esa forma de gobernar. Los griegos también tenían otros nombres, ¿no? Y esto yo creo que sí es importante que lo tengamos claro, con la que se referían al valor de la igualdad en la política y por supuesto de una forma positiva. El más importante, isonomía, también podríamos revisar isegoría o isotimia, a menudo traducido en los tiempos modernos como igualdad de derechos o igualdad ante la ley. La mejor traducción para este término, que tiene la naturaleza del derecho constitucional, ampliamente utilizada por sofistas o ideólogos, vamos a decir, de la Atenas clásica, sería igual libertad o equal liberty en inglés, en una sola palabra, como ya lo habría sugerido pues algún autor, ¿no? En todo caso, la filosofía jurídico-política contemporánea, que es lo que más me interesa, habla de ciudadanía en varios sentidos diferentes, pero el que más nos interesa tiene que ver con la idea de pertenencia a una comunidad política, una comunidad que se autogobierna, por supuesto, y que está asociada con la posibilidad de formar parte del cuerpo político, que tenemos derecho a ir y participar como iguales, directamente o por medio de algún representante en toma de decisiones que tienen que ver con lo público. Entonces, de forma tal que no resulten ser solo súbditos, ¿no? Es decir, aquellos que recibimos órdenes, nada más, o vasallaje, como le ha podido llamar el maestro García Pelayo en su momento, en tanto que sometidos a las mismas reglas, sino ciudadanos que somos copartícipes en pie de igualdad en procesos que están relacionados no solo con deberes, sino también con derechos. Históricamente, el derecho de autogobierno no se ha ejercido sino en comunidades políticas pues, muy limitadas. Esto es en el marco de algún demos de extensión, por supuesto, no gubernamental. Aquí, importantísima la opinión de Walser, que vamos a citar mucho de aquí en adelante, ¿no? Es un trabajo relativamente reciente de Walser que se llama El concepto de ciudadanía en una sociedad que cambia. Allí Walser expresa, nos dice con claridad, con fuerza, muy nítidamente que los presupuestos básicos de una postura con un enfoque más comunitario, por supuesto, en relación con la ciudadanía, va de su planteamiento, desde su planteamiento, puesto que el liberalismo no ha formado, no ha creado una noción adjetiva de ciudadanía como algo exterior al sujeto, mientras que para el comunitarismo, que tiene una visión de la sociedad como más desde la comunidad, la ciudadanía constituye un vínculo originario, según Walser, y necesario de relación entre la comunidad y sus miembros,
concepción hace de la ciudadanía el corazón de nuestra vida. Por supuesto, esto es una publicación que se refiere así con claridad el concepto de ciudadanía en una sociedad que cambia, en el volumen guerra, política y moral. Es una publicación de la editorial Paidós de Barcelona del año 2001. Por supuesto, hay otros autores a los cuales vamos a hacer referencia a lo largo de este transcurrir de tiempo. Rawls, por ejemplo. Al contrario de lo que hemos referido, desde premisas liberales, se concibe la ciudadanía como un concepto estrictamente político. Es decir, como un vínculo que surge de una especie de relación de contrato, el contrato social, por supuesto, el pacto social, y la adscripción libre de las personas con la sociedad. Esto lo dice Rawls. Por supuesto, a partir de la Ilustración, la cultura, la política europea, se abocaron a optar entre dos alternativas, si se quiere, contrapuestas, una humanista liberal, por supuesto que tiene su origen en Immanuel Kant, y que parte de la dignidad, la autonomía y la no instrumentalización de los hombres libres, y una tradición nacionalista de signo, vamos a decir que la podemos ver en Herbert, y que concibe la nación o el pueblo como entidades colectivas naturales dotadas de espíritu propio, cifrado en esencias, vamos a decir, irracionales, que trascienden los derechos de sus componentes. La acepción natural de ciudadanía, hoy, por supuesto, reivindicada por o desde lo comunitario, ¿no? Tiene como presupuesto ideológico y se inscribe en una tradición nacionalista, mientras que la idea política de ciudadanía sustentada por el pensamiento liberal tiene como antecedente a el amigo Kant, al cual hemos hecho referencia. Finalmente, para concretar este grupo inicial de ideas, una noción de ciudadanía supraestatal que ya habíamos referido. Durante mucho tiempo, el uso lingüístico, semántico, diríamos también, del término ciudadanía hacía referencia a un individuo, a un vínculo exclusivo entre individuo y Estado, y se trataba, por tanto, de una relación unilateral, omnicomprensiva, es decir, lo comprendía todo, de toda actividad política entre el individuo y el Estado. En las circunstancias, por supuesto, de hoy en día es posible admitir una pluralidad de ciudadanías. Los europeos son españoles, pero son europeos, igual que vamos a decir, los portugueses o los alemanes. No así los ingleses, que han dicho no, no quiero, eso no lo quiero, ese tema de compartir esa doble titularidad, vamos a decirlo así, ¿no? Por supuesto que vamos a decirle así, como una especie de ciudadanía multilateral, ¿no? Esta consistiría en ir más allá de una mera ciudadanía, diferenciada en el término interior del Estado, el reconocimiento del desbordamiento de lo político y de lo jurídico del Estado a fenómenos
por encima de estatales, supeditación del Estado a organizaciones internacionales y de infraestatalidad, asunción de competencias jurídicas por entes menores que el Estado. Esto nos invita a admitir ese uso lingüístico multilateral de la idea de ciudadanía. Yo creo que con esto y con las lecturas que están recomendadas, podemos dar un buen inicio a las clases. Yo creo que hemos terminado por el día de hoy. Este video lo vamos a denominar ciudadanía, sesión 1.